Ayer se realizó una importante mesa de trabajo, pues con un proyecto de ley que es bastante significativo para el departamento de Casanare. Es una proyección muy ambiciosa que ya está prácticamente listo, pero que como dice, pues precisamente la noticia el día de hoy en casanareonline.co, la pereza administrativa no ha querido dejar que avance este proceso y nos encontramos con Luis Ángel Luna. Él hace parte de la veeduría EYP Internacional, quien pues le ha puesto el dedo en la llaga precisamente a estas entidades y le ha recordado las sanciones que podrían tener de no cumplir esta ley de la República, que no es solo una ley de la República, sino también una ley internacional. Por ende, tendría sanciones ejemplares, por decirlo así, de no cumplirse, ya que estaría dada pues todo para que a través de la presidencia de la República, a través del gobierno nacional, se den todos los recursos para que se cumpla el aeropuerto de Yopal en un aeropuerto internacional que ahora pues se quedó solo en papel porque ni en el nombre que tiene el aeropuerto dice internacional. Luis Ángel Luna, ayer pues fue una mesa bastante importante, pero también se asignaron unas directrices a cada integrante de esta reunión. ¿Cómo culminó esta reunión y pues cuáles son esos pasos a seguir que debe cumplir cada uno de los asistentes a esta mesa de trabajo? Bueno, el día de ayer se realizó una reunión con las diferentes entidades que participan en la transformación del aeropuerto nacional a internacional en las instalaciones del aeropuerto. Encabezada claramente por la Aerocivil, eh, donde vino su representante, Andrés Ramillo, y pues también estuvo el alcalde Marco Tulio, estuvo la gobernación, estuvo el ICA, estuvo diferentes entidades que tienen participación, migración, eh, que tienen que ver en la transformación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nuestra intervención fue como una línea de tiempo, donde se le explicaba desde 2022 que era un proyecto de ley hasta ahora en el Congreso andando. Entonces, que de acá hay actuaciones documentales frente a cada una de las personas que han estado interesadas. Entonces, el congresista ponente hacía una serie de peticiones a las entidades donde ellos respondían. Cerca de 35 documentos que tenemos, se les explicó incluso y por qué era la duda, o no la duda, sino la desconfianza de que la Aerocivil de verdad no quería y estaba dilatando administrativamente eh, que el aeropuerto se volviera claramente internacional. Entonces, desde el 12 de julio del 2024, había un plazo de un año hasta el 12 de julio del 2025 para la transformación, ¿no? El argumento de ellos era que ya en papel estaba internacional, pero en territorio no hay nada. Entonces, el afán de nosotros es, hombre, si hay un cronograma que incluso nosotros le solicitamos en su momento y ellos nos respondieron, eh, como primer informe, cronograma de actividades, segundo informe, estamos trabajando, tercer informe, seguimos trabajando y ya. Fue Entonces, lo mismo que dijeron ayer. sí, con lo mismo que dicen las reuniones anteriores. Entonces, antes habían hecho una reunión que asistimos virtualmente, pero que no se llevó a cabo una trazabilidad como resultados, como actividades asignadas a cada uno de los funcionarios. Y todo eso se explicó, incluso se le explicó al doctor Andrés Jaramillo que, que nosotros teníamos una desconfianza en que se hiciera de verdad la transformación, porque en el 2023 un documento emanado por ellos, eh, dirigido al Ministerio de Transporte, que ellos no estaban de acuerdo con la transformación de nacional a internacional. Entonces, ahí le explicamos, se les mostró el documento y por eso es la duda. ¿Por qué la duda también? Porque hay que hacer una serie de estudios donde la misma aeronáutica se encarga de hacer esos estudios. Entonces yo les decía, pues qué credibilidad van a tener esos estudios o qué creen que van a decir, pues que no vamos o que no estamos aptos para transformar el aeropuerto de nacional a internacional. Entonces, ¿qué solicitamos? Que las entidades o terceras participaran en estos estudios. ¿Como quién? Unitrop. Entonces, a lo último de la reunión, logramos de que accedieran las diferentes entidades participantes a que Unitrópico, la academia, se vinculara con estos estudios. Entonces, digamos que pues hemos estado insistentes con este tema, de que de verdad se haga y se lleve a cabo. Entonces yo les da un ejemplo, hombre.
Uno va entrando al aeropuerto nacional, al aeropuerto El Alcaraván, y dice, bienvenido al aeropuerto El Alcaraván, y ya, ni siquiera la entrada está modificada, algo tan simple y tan básico. Entonces, o como cuando uno llega desde X lado, Bogotá, aquí hemos llegado al aeropuerto del Alcaraz. Incluso una de las propuestas y lo que decía el doctor Alexis era hacer una vaca para cambiar el letrero del aeropuerto, pues tocará hacer una vaca porque ni tan siquiera eso ha sido una decisión de la misma Aerocivil. Entonces nosotros pues expusimos la línea de tiempo y ahí hizo la intervención el delegado de la Universidad Internacional del Trópico Americano, que es jurídica, el doctor Alexis, y él manifiesta, hombre, pues hagamos una vaca y colocamos y modificamos el letrero, que sea de nacional a internacional. Pero no solo eso, entonces que ya Para lleguen que los quede vuelos, siquiera en el si letrero. quieren el letrero, ya no solamente en el documento, sino que quede en el letrero. Pero entonces más allá de eso es, hombre, que lleguen los vuelos internacionales. Entonces, a medida que iba acelerando la reunión, se solicitó claramente un cronograma, hay un cronograma con la operación clara y actividades asignadas. Entonces, ya después de eso, sí nos reunimos diferentes actores y se concertó ya un cronograma que se tiene que ir cumpliendo a medida. Hay interés por parte de la gobernación, hay interés por parte de la alcaldía claramente. Hay uno, Ya les toca porque es una ley de la República que están incumpliendo en este momento. Si alguien quisiera quizás demandarlos, eh, total incluso, responsabilidad cabería sobre ellos. incluso justamente el representante del Meta interpuso una acción popular sobre el trámite de que cuando se conformó, cuando se volvió de proyecto de ley a ley. Entonces, un tema de forma, bueno, trazabilidad. Entonces se decía, bueno, digamos, en el peor de los momentos, el abogado constitucionalista decía, digamos que nos tumben la ley, la 2368 del 2024, pero está en el plan de desarrollo, está contemplado el plan de desarrollo de que se vuelva el aeropuerto nacional e internacional. Entonces, por dos opciones, por sí o por no, se tiene que hacer el aeropuerto, se tiene que hacer. Los recursos tiene cada una de las entidades vía libre para poder sacar la inversión y poder realizarla. Esto ante la negativa quizás de la Aerocivil en el departamento del Meta de querer trasladarse hasta el departamento de Casanare, de ahí es donde nace también esa desconfianza porque pues el Meta no ha hecho mucho por mejorar precisamente esta base aérea, incluso lo manifestaba el mismo eh, director regional de la aeronáutica y decía que pues está obsoleta prácticamente los equipos y la base que se encuentra allí y que Yopal es una de las bases aéreas, aeropuertos mejores en el país, entonces, ¿por qué no avanzar? Ahí es donde uno de los informes nos argumentan eso. Entonces, dice, no, es que hay 78 funcionarios, 78, 75 funcionarios en el Meta, pero que la mayoría no se quiere trasladar. Entonces, ahí donde la parte jurídica laboral, hay algo que se llama el ius variandi, que le da la potestad al contratante o al jefe de cambiar de lugar sin modificar de fondo el contrato. Entonces, son excusas totalmente inválidas desde el punto de vista jurídico para detener la transformación. Hombre, son dos cosas que no tienen por qué dilatarlo, o sea, se tiene que hacer. Entonces ahí ya se quedó claro en la mesa que hay voluntad tanto de la aeronáutica como de las diferentes entidades participantes. Y pues nosotros, ¿cuál es la tarea de nosotros o el trabajo de nosotros? Es hacerle seguimiento y que se cumpla que esto es un beneficio para toda la Orinoco, ni siquiera solamente para Yopal. Que a medida del tiempo, pues, iremos convocando también los diferentes actores municipales que se vinculen, porque sí, de verdad, se reactiva económicamente. Sirvió la presión de la veeduría para que se pusieran pilas las entidades y también pues para que quedara claro que no pueden dilatar más. Hemos estado intensos, la verdad sí hemos estado intensos jurídicamente, desde el marco del respeto uno y técnicamente, insistiendo y sí, parece que sí, sí hubieron resultados inmediatos. Hay claramente un cronograma, hay un comité principal que nosotros estamos apalancando, está el comité de la gobernación, los representantes también de la alcaldía y es, de verdad, hay voluntad ahorita, ya se dejaron claras las actividades y la tarea de nosotros ahora en adelante es que
verificación del cumplimiento de las diferentes ¿Qué actividades. actividades fueron designadas a cada una de las partes que Mesas de trabajo, se deben realizar diferentes mesas de trabajo con diferentes actores. Hay unos que ya están andando, por ejemplo, em, los jurídicos de diferentes entidades para la aprobación de ciertas actuaciones, que no se vaya por el afán también de hacer cumplir, se salten algunas normas o temas jurídicos y pues se nos retrasa el proceso. Entonces, también el delegado de gobernación, el doctor Alexis, el secretario de desarrollo, con también los delegados, la ingeniera Lady, la designada de la alcaldía, eh, que es concertar y hacer y ejecutar, que de verdad es la... cada uno debe presentar un informe de acuerdo a sus competencias Sí, en el tema de turismo, número de vuelos, y el eso se estudia. potencial que se tiene precisamente de turismo o de personas de movimiento quizás económico acá en el departamento. Por ejemplo, una de las mesas de trabajo es la academia con la ingeniera Lady para concertar el estudio socioeconómico que se debe presentar para la transformación. Entonces, también una de las mesas de trabajo es eh, la gobernación, un tema presupuestal, designación de recursos, el ajuste de las instalaciones. Entonces, el alcalde dijo, no, yo estoy de acuerdo que se tengan unas instalaciones totalmente nuevas, no que se trabaje sobre lo que está, sino unas instalaciones totalmente nuevas que el presupuesto lo dispone y hay. Todos ayer se escuchaban en algo que coincidía y era que no se convirtiera esto en algo político y que no habían colores políticos en estas mesas de trabajo, sino con el ánimo y la disposición de trabajar para realmente llevar a cabo ese propósito de ley. Sí, pues digamos que eso es lo que nosotros estamos tratando de que no se le meta el tinte político al tema porque pues cada uno ha dado su aporte a su medida y desde sus posibilidades participativas. Y si nos ponemos a ver qué color ha predominado en esto, no, ahí nos estancamos y, y no se lleva adelante nada. Entonces, esto es un beneficio para todos. Ayer escuchábamos empresarios como Hidrocasanare de los beneficios que tendrían y el potencial económico y desarrollo para la región con este proyecto en el tema de abastecimiento de combustible. ¿Qué otras empresas? Hablemos un poco de esos beneficios que tendría precisamente esta ley y de poderse implementar cuanto antes, pues al menos que los aviones internacionales empiecen a llegar a Yopal, así sea de paso. La reactivación económica es sería un impacto totalmente positivo para Yopal iniciando. Nosotros tenemos el aeropuerto, el tercer aeropuerto mejor acondicionado. Tenemos la pista suficiente para poder recibir estos aviones que son claramente grandes y de importancia. Entonces, reactivación económica desde los taxis, el tema hotelero, el tema de las mismas empresas turísticas. Incluso ahí está el exgobernador Jorge Prieto. Decía, yo tengo una empresa turística y aquí vienen chinos, vienen de la India, vienen, pues hombre, ahí claramente como un inicio, incluso también está la Cámara de Comercio y total disposición. Cámara de Comercio, la delegada de Cámara de Comercio dice, no, hombre, hay que aprovechar estos espacios y, y presenta opciones, qué es lo que se necesita, propuestas, y se van madurando conjuntamente. Además, porque se tendría esa oferta directa para que lleguen al departamento. Sí, entonces aquí claramente se necesita la participación de todas las entidades, tanto comerciales como políticas. Yo les decía, abrámosle los espacios también al Consejo Municipal de Yopal. Ellos tienen una comisión accidental para el tema. La Asamblea Departamental sí o sí tiene que ver, tendrá que realizar su aporte, ¿sí? En la tema de aprobación de presupuesto, para el, bueno, en fin. Pero es vincularlo. Además, para que se brinde garantías de participación y que todos puedan involucrarse y tener una responsabilidad de pertenencia también con este proyecto. Este es de vinculación interinstitucional en el tema privado y público. Aquí todos tienen que aportar, todos se debe aportar y Y eso todos van a ganar. y todos vamos a ganar. Todos, absolutamente todos. Incluso los predios que están alrededor del aeropuerto, ¿será que no se les incrementa
los predios, el costo de los predios, o bueno. Entonces hay una serie de beneficios que ese sector se puede volver totalmente comercial. Restaurantes. De todo. Entonces aquí el impacto poco a poco lo iremos viendo positivo, claramente. Además decía el director de la aeronáutica que se estaría implementando, modificando lo que es la calle 36 y se implementa la 43, 46 y se implementaría la 48. Y la 23 también. 23. Y la 23. Entonces, para eso son las mesas de trabajo. Entonces hay como un contratista que ya está en ejecución modificando eh, estas vías. Entonces, oiga, antes de que se hagan las modificaciones, entonces venga, Son los trabajos que están involucremos haciendo ahora, pues de una vez tener en eso, cuenta. que se tenga en cuenta las modificaciones que se tienen proyectadas para el aeropuerto internacional, como que entre una buseta, venga, entre la buseta, de la vuelta y por la 23 y salga por el otro lado, pero es de eso, aprovechar de lo que se está construyendo, hombre, involucrar la modificación que se tiene que hacer. Se tocaron las tres vías eh, y ya vuelvo y digo, gobernación está en total disposición, alcaldía en total disposición, Cámara de Comercio, ICA, Migración, Policía Nacional también hizo presencia y pues el alcalde está a disposición también. ¿Cuándo quedaría esa nueva mesa? ¿Qué fecha? Mesa, vamos, si no estoy mal, igual está por confirmar a finales de agosto. Se dejó algo tentativo, pero igual eso se confirmará. De acuerdo al seguimiento que ustedes han venido realizando ya como veeduría y pues que como academia van a estar muy atentos al desarrollo de este proyecto que beneficia no solo a la universidad, porque de acá pues van a poder muchos universitarios laborar allí en diferentes sectores. Eh, ¿Para cuándo se tendría de pronto la posibilidad al menos de que aviones estén aterrizando ya en Yopal? Porque esa pregunta se le decía al director de la aeronáutica, pero a pesar de decir yo me quiero venir para Yopal, nosotros estamos con toda la disposición, tampoco da como una fecha tentativa. Esa fue una de las preguntas que nosotros le hicimos. Fecha, denos fecha de operación. Denos fecha de operación, pero pues igual, la misma respuesta. Y esa ha sido nuestra insistencia, denos fecha de operación. Una tentativa, que ojalá para este año se pueda, que ojalá, eso es como el objetivo. Pero, Se pues hombre, aprovecharía el turismo de enero, claro, febrero. diciembre, la temporada de sembrina y pues iniciando años se impacta. Ahora, la vinculación de la academia, que nosotros insistimos que se vinculara a la academia, es decir, Unitrópico y su delegado jurídico, era justamente que haya un tema imparcial en los estudios de conceptos técnicos que desde el 2022 se ha venido presentando. Entonces, ahorita en la transformación, ¿por qué no vincular? La tienen clara, fueron los que participaron externamente en la creación de esta ley, pues hombre, que nos acompañen, que muy seguramente tienen mucho que aportar. Y aquí no nos harían conejo para que de pronto devuelvan el proyecto. Sí, entonces, y que tampoco nos lo quiten, nos lo quite el Meta nuevamente. Entonces, pues yo entiendo al representante del Meta que está defendiendo su tierra y pues de nuestra parte también. Entonces, por eso es que necesitamos los diferentes actores políticos y privados, sector público y privado, venga, unámonos y defendámonos porque tenemos que defendernos. Creo que hay un concepto ante la Corte Constitucional realizado por tres entidades, o bueno, sí, personas, para el tema de la demanda que se presentó por inconstitucionalidad. ¿Invitarán ustedes en algún momento a todos los clústeres de turismo, a las empresas que más se benefician para que también hagan esa presión mediática y se logre pues que Casanare tenga ese reconocimiento, que tenga ese proyecto y se vuelva un potencial turístico como el Meta? Quizás es lo que ellos de pronto en su momento tienen ese temor de perder debido al estancamiento que han tenido durante tanto tiempo en tema de mejoramiento del mismo aeropuerto. Sí, e incluso por eso la participación importante de Cámara de Comercio. Cámara de Comercio tiene el contacto con todas las empresas del departamento, del país. Entonces sí es importante vincularlos y hacer estrategias de impacto con gobernación, con alcaldía, con DIAN. La DIAN también estuvo. eh, y que sí necesitamos ayuda. Nosotros vemos que podemos hacer un seguimiento importante y le dedicamos para dar un concepto técnico,
pero de ahí es importante la vinculación de las diferentes entidades precisamente para articular el sector empresarial, que ellos son, o todos a la larga vamos a ser beneficiados. Hemos visto la oficina jurídica, la academia desde lo jurídico muy inquietos en Unitrópico. También no es el único proyecto donde ustedes han querido vincularse para eh, ir tomando prácticas para algunos de los universitarios. eh, ¿Qué otros procesos vienen en este momento? ¿Qué otros proyectos, qué otras deberías están ustedes realizando? Veedurías, bueno, en tema personal, pues he realizado, ahorita radicamos una demanda ante el Tribunal Administrativo de Casanare, que es contra Corporinoquia, justamente, es un tema personal que, entre otras cosas, por eso me metí a estudiar Derecho, Muchos años viene liderando. de, yo soy del corregimiento de Punto Nuevo, se ejecutó una obra mal, se colocaron las quejas habidas y por haber ante el Ministerio de Trabajo, ante las entidades, contratante, contratista, una unión temporal del río del Meta, el contratista en su tiempo lo capturaron, lo dejaron libre por vencimiento de términos, mejor dicho, o sea, seguimiento sí se le ha hecho todo. Entonces hasta ahorita, eh, pues tuve el conocimiento para poder redactar y poder presentar una acción popular en contra de las diferentes entidades participantes, que es sobre una obra eh, entre las veredas El Amparo, San Pascual y Barbillal, de donde soy, que se ejecutó cerca de 5.000 millones y hoy en día no hay nada. Es decir, no se ejecutó como tenía que ejecutarse, el río se llevó todo lo que se tenía. Ahorita hubo La intervención, plática se perdió. esa plática se perdió. Entonces acabamos de radicar, ya nos dieron auto admisorio, presentamos unas medidas cautelares. Hoy justamente se pronunció la gobernación, pues solicitando que no se den las medidas cautelares, que ese es uno de mis, no puedo con esto. Si se ve, el río se llevó la vía, está incomunicada las veredas y están a punto de inundarse. La misma gobernación por gestión del riesgo hizo la intervención sobre 135 metros para realizar, eh, para poder mitigar el impacto. Sí se logró el objetivo, pero es una solución de momento y no es de fondo. Pero entonces, y por el otro lado, el tema eh, solicitan negar las medidas cautelares. Es una comunidad que necesita la intervención constante. Y si no, pues vuelven y se inundan. Entonces, esperar el tribunal si nos da la razón o se da la razón a ellos para poder definitivamente darle una solución de raíz a esto. Y claramente colocar la queja ante Contraloría por posiblemente un detrimento patrimonial o algo en la directora de ese momento, que era Marta Plazas. Y los demás funcionarios que no se me olvidan. ¿Qué pasó con la investigación en la fiscalía que había sobre las amenazas y demás hechos frente a algunas personas que laboraban aquí? Bueno, es que desde ahí justamente fue que nació todo esto, el tema de las amenazas en su momento. Ese contratista Carlos Dazo, de la Unión Temporal Río Bravo Sur, desde ahí fue que nacieron todos mis problemas. Entonces, por eso es que yo le hago el seguimiento a ese contrato. Y pues, hombre, fue en mi vereda, ¿por qué no hacerlo para que se ejecute? Pues la fiscalía en realidad no, no se concluyó nada. eh, Era totalmente, eh, digamos que dispuesto para presentar todas las pruebas posiblemente que se tuvieran. Ahorita, justamente, muy seguramente, se reactivará el tema de la investigación por parte de la Contraloría. Igual se oficiaron las diferentes entidades para hacer el seguimiento por, por cualquier actuación irregular que se haya presentado durante todo el proceso. Luis Ángel ya fue una vez amenazado por este proceso. ¿Teme que nuevamente se vuelvan a presentar amenazas? Pues hay intereses personales claramente en el contratista. Son cerca de 5.000 millones de pesos. Hay personas involucradas directamente. Aquí está Marta Plazas, justamente. Está el anterior subdirector y director encargado, bueno, este señor, el anterior a esta dirección, em, que defendieron a capa y espada lo indefendible. Claramente, incluso al tribunal le solicitamos una visita de inspección ocular para que, hombre, se den cuenta, no hay vía y inundaciones con el agua al pecho en las comunidades.
Pero se ve entonces que el fallo del tribunal sea razonable, teniendo en cuenta también las víctimas fatales que ha tenido esas inundaciones, porque ya varias personas han perdido la vida y han perdido todos los enseres en cada temporada de lluvia. Sí, esto no es solamente material. El año pasado, justamente allí en Barbascos, una persona falleció por estas inundaciones, justamente por falta de una hora em, de mitigación para la inundación de estas veredas, tanto de la orilla del lado izquierdo, bajando del río Sur, como de la orilla derecha, en el sector de La Manga y por el otro lado de Barbascos. Entonces, cada uno, pues, logrando evitar inundarse. Entonces, las actuaciones, hay un fallo de segunda instancia sobre esto, sobre esa demanda incluso, que también, y es similar a la de nosotros, es similar. Entonces, pues nosotros sí tenemos varias posibilidades y esperanzas de Además, que porque hay un Consejo de Estado también que solicita a las entidades recuperar pues todo lo que y proteger todo lo que son las rondas de los caños, las rondas de las riberas del río Clausur. sí, y esto es lo que justamente, ¿sabes qué es lo que hace falta? Que gente se pronuncie por medio de estos mecanismos, que nosotros utilicemos estos mecanismos, las acciones populares, las acciones de grupo para que los reparen, eh, los derechos de petición a exigir información, solicitar información a diferentes entidades, pues hombre, reparación directa en caso de, de, por ejemplo, del señor, la familia, o bueno, entonces es falta también de conocimiento. Muchas familias que han perdido a sus seres queridos todavía habitan en este sector. Estamos buscando justamente, porque académicamente estamos haciendo un artículo sobre el río Sur, porque hay mucha problemática, pero lo que pasa en Casanare es que no hay investigación. No tenemos investigación o información detallada de las problemáticas. Entonces, para eso estamos, uno, el artículo sobre el río, la problemática del río Sur, desde la parte alta hasta la parte baja, desde cuando nace hasta donde nace hasta donde desemboca. Entonces, estamos haciendo como un recorrido sobre toda esta problemática y aquí es donde logramos pues, interponer esta acción de grupo. Y que pronto se conocerá una historia de quiénes y cuántos han aprovechado precisamente todas las riquezas del río afectando a otras comunidades. Sí, aquí hay varios actores también. Hay un tema de minería, hay un tema de captación legal e ilegal de agua, hay un tema de la minería, las empresas mineras que están sobre estas orillas, hay un tema de Incluso el balnearios. Consejo de Estado ordenó suspenderlas, pero todavía no se ha visto. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Entonces, ver a ver qué otros actores también hay. También el tema de las captaciones de los canales de agua para el tema arrocero o palmero. Entonces, que hombre, que el río Carabobo está a punto de desaparecer en época seca. Entonces, por ejemplo, allá a la altura de Putumayo, pues, allá se troza. O sea, no hay río Carabobo en época seca, febrero, marzo. Entonces, ¿por qué? Porque en la parte alta hay intervención, hay sobrepoblación, hay explotación de gas, hay hidrocarburos, entonces de ahí para abajo empieza Se pierde esa riqueza turística en esa temporada. y se pierde la riqueza turística que ese río lo dirán y lo confirmarán las personas, ya nuestros abuelos o nuestros papás, qué tan caudaloso era el río Cauca, a diferencia actual. Ahorita hay incluso hay inundación aquí, minuto 90, en este mar, cuando se llevó la cancha. Todo ese sector ya en su momento hay un fallo también. Igual dentro de la investigación estamos vinculando todas estas problemáticas que se están presentando o se han venido presentando. Fallos en defensa del medio ambiente, pero que no se cumplen. Sí, eh, digamos que el tribunal o las entidades, los jueces se han pronunciado, pero hay como un vacío de cumplimiento de estos mismos fallos. Entonces, estamos buscando la forma de, de hacerle un seguimiento a cada uno de estos casos y que se escuche su cumplimiento, porque tal vez haya voluntad desde las cortes, pero en territorio no hay resultado.